Hola a todos los amigos y seguidores del canal de Antonio Muñoz y hola a ti, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovechando tu estancia entre estos parajes tan hermosos que invitan a la introspección, me gustaría invitarte a reflexionar sobre algunas cuestiones. Muy bien, encantado. Primera de todas, ¿se ha hecho realidad alguno de tus sueños? Bueno, tengo que decir que afortunadamente sí. Claro que se han hecho realidad algunos de mis sueños, algunos de mis mayores deseos, entre los que destaca principalmente haber encontrado al amor de mi vida, a mi alter ego, a mi otro yo, con el que, bueno, pues la integración vital es total y, bueno, un recorrido del camino de la vida juntos que es algo realmente hermoso, difícil también, pero realmente hermoso. Ahora, por el contrario, ¿tienes algún sueño por realizar? Claro que sí. Evidentemente, los seres humanos somos limitados y tenemos sueños que a veces no se pueden cumplir y deseos que no se pueden realizar. Yo diría que el objetivo principal, uno de los objetivos principales de mi vida es la obtención de la autosuficiencia económica con la que poder vivir de una manera económicamente independiente, no dependiendo de nada ni de nadie. Pero bueno, estamos en el camino, pero es un objetivo difícil de alcanzar en un mundo como en el que vivimos. Y luego tengo otro sueño, que es el de galopar un caballo negro a lo largo de una playa desierta, galopar, galopar y galopar. Siempre he tenido ese deseo, es un sueño, sé que muy probablemente no se cumplimente nunca he subido a un caballo, pero es algo que me atrae extraordinariamente, sí. ¿Qué te ha enseñado la vida en sus momentos amargos? ¿Cómo los has afrontado? Bueno, los momentos más difíciles, más complicados y, por qué no decirlo también, trágicos de la existencia de cada uno, lo que enseñan son lecciones muy importantes que traen sobre todo y fundamentalmente una consecuencia, que es una gran fortaleza. No lo negativo, sino los momentos más complicados y difíciles que uno vive a lo largo de su existencia, lo que hacen a uno es forjarle en esa fuerza, esa fortaleza que muchas veces desconoce tener. ¿Cómo se afrontan? Se afrontan desde el interior, se afrontan desde lo más hondo de uno mismo. Y sobre todo, también quisiera decir que de esos momentos difíciles, de esos momentos cruciales, que a veces, bueno, no digo a veces, diría que siempre marcan, hay una cosa que al menos a mí me ha ocurrido y que creo que es común. Y es que muchas veces cuando suceden esos momentos, cuando vivimos esas circunstancias, no nos damos cuenta de lo que suponen, no nos damos cuenta de la lección que podemos extraer de ellos hasta que no transcurre un tiempo, que puede ser más o menos largo. Es una experiencia muy interesante y solo con el tiempo muchas veces tenemos incluso que agradecer haber vivido momentos difíciles y a veces incluso hasta, por qué no decirlo, incluso hasta trágicos. ¿Y qué te han aportado los momentos felices? Bueno, los momentos felices sobre todo lo que aportan es un refugio a donde acudir, cuando uno está especialmente sensible, cuando uno se pone especialmente romántico, cuando uno recuerda lo que ha ido siendo su ciclo vital a lo largo de la existencia. Es una manera hermosa y bonita también de reflexionar que la vida es un teatro donde hay momentos malos, momentos difíciles, momentos hermosos, momentos maravillosos, momentos felices y también momentos inolvidables. ¿Crees que la felicidad o la infelicidad depende de algo o alguien externo al hombre? ¿En qué consiste para ti ser feliz? ¿Qué nos impide ser felices? No, la felicidad depende de uno mismo, depende de cómo uno afronte su vida, depende de cómo uno sea capaz de encarar los momentos vitales que le tocan vivir. Depende todo, sobre todo, fundamentalmente del interior. ¿Cómo se afrontan? Se afrontan desde esa fortaleza vital que todos tenemos dentro de nosotros, aunque muchas veces lo desconozcamos. Incluso hay mucha gente, creo, que pasa por la vida sin haber sido consciente de esa fortaleza enorme que atesora dentro de él. ¿Cómo se afrontan esos momentos? Bueno, pues se afrontan, como decía antes, desde la fortaleza interior. ¿Crees en algún ser superior que rige, dirige y decide nuestras vidas? ¿Crees en la existencia de Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Yo soy una persona espiritualista, es decir, creo que existe algo que nos trasciende, algo que es, bueno,
no me gusta decir superior, pero que sí que forma parte de algo más grande de lo que nosotros somos capaces de percibir. Por tanto, no me imagino ni creo en ninguna clase de Dios con barba, ni con pelo blanco, ni ubicado no sé dónde, y uno que se dedica a dictar normas, que nos dice cómo tenemos que funcionar. No, creo en un Dios interior, creo que dentro de nosotros mismos, aparte del cuerpo, aparte de lo que somos materialmente, somos también espíritu, tenemos un componente espiritualista que nos hace grandes, y nos hace tan grandes que yo sí que creo que dentro de nosotros habita una semilla, un germen de divinidad. Es decir, somos incluso ese Dios en el que creo está dentro de nosotros mismos. Y cuando somos capaces de sintonizar con esa divinidad que llevamos dentro, entonces podemos vivir experiencias realmente maravillosas. Para ti, ¿qué es la libertad? ¿En qué consiste ser libre? ¿Cómo ser libre? ¿Es la libertad una cuestión de dinero? Pienso que la libertad es una palabra muy manida, es una de las expresiones más utilizadas y también más abanderadas por parte de políticos, de concepciones y de ideologías varias. Yo creo que la libertad, por encima de todo, es un estado mental, es un estado de conciencia. La libertad, más allá de lo que podemos entender por ella desde una perspectiva material, más allá de lo que se puede entender por libertad como el movimiento espacial dentro de una concepción materialista del espacio y del tiempo, la libertad está en la mente. Es decir, incluso alguien privado de la posibilidad de moverse en un espacio, no por ello deja de ser libre, porque se puede ser libre si mentalmente se es libre, si realmente se tiene esa concepción. No se le puede privar a nadie de la libertad. Se le puede robar todo, sí, pero la libertad no se le puede robar. La libertad pertenece a uno, el ser humano por el hecho de serlo es libre. Y esa libertad está en su conciencia, está en su estado mental. ¿Qué ocurre? Muchas veces perdemos la noción de lo que somos. Muchas veces creemos que la libertad nos viene impuesta por parte de alguien fuera de nosotros, pero la libertad es nuestra, la libertad es íntima, la libertad es el bien más preciado y por tanto es un bien inalienable, imprescriptible y que solamente le pertenece al ser humano, única y exclusivamente. ¿Tú cómo crees que puede contemplarse la justicia? ¿Como un arma? ¿Como una herramienta? ¿O crees que es un invento para justificar o perpetuar la desigualdad humana? Bueno, es una pregunta difícil, porque tiene muchas aristas. La justicia puede ser interpretada como un valor superior, que nos trasciende, podría estar vinculada o intrincada con lo que entendemos por ética, pero también puede ser entendida como un conjunto de normas impuestas o administradas por algo o por alguien externo. También hay quien considera que la justicia no es ni más ni menos que un constructo mental, es algo así como algo que realmente no existe, sino que es utilizado y que es impuesto de tal manera que prácticamente nadie se cuestiona su existencia. Por tanto, respondiendo un poquito más profundamente a tu pregunta, la justicia sí podría ser considerada en cierta medida como un invento por parte de quienes controlan, por parte de quienes mediatizan la existencia de los demás, y también podría ser considerada como un arma a utilizar por parte precisamente de unas minorías que serían las encargadas de, entre comillas, de administrar todo esto y utilizarlo como un mecanismo para garantizar la pervivencia del estatus y en consecuencia garantizar también la persistencia de las desigualdades entre los seres humanos. ¿Qué opinas de la frase "todos somos iguales en que somos diferentes"? ¿Por qué crees que da tanto miedo la diferencia y se potencia tanto la uniformidad de criterios? Bueno, es una pregunta muy interesante. Todos hemos oído hablar del pensamiento único, que parece que se está implementando desde hace algún tiempo. Parece existir un interés inequívoco por parte de quienes supuestamente dominan, digo supuestamente porque el dominar desde el exterior solamente es posible si el dominado permite que ese control se ejerza sobre él.
¿Por qué hay tanto temor a eso que tú preguntas? Bueno, porque en la diferencia está, bueno, pues la posibilidad de hacerse más grande, de integrarse, de entremezclarse, en un buen sentido de la palabra. La interrelación entre las personas, de grupos, de etnias, de ideas, siempre es positiva. Siempre es positiva porque eso genera una mezclanza que muchas veces, por no decir que casi siempre, genera una mayor riqueza en un sentido amplio. No estoy hablando de riqueza material, de riqueza económica, sino que estoy hablando de una riqueza cultural, una riqueza lingüística, una riqueza interpersonal. Y eso es algo que aterra a algunos, porque cuanto mayor interrelación exista, cuanto mayor mezclanza cultural y lingüística se dé, el ser humano será más libre en el sentido de que tendrá una concepción mucho más amplia de las cosas. Y evidentemente fomentando justamente lo contrario, fomentando la idea errónea absolutamente y malintencionada además de que lo bueno es que todos seamos iguales, la uniformidad de criterios y todas esas historias, pues con eso lo que se está haciendo es un flaco favor al ser humano, a su crecimiento. ¿Crees que hay esperanza para el amor humano? ¿O estamos abocados a un mundo artificial sin afectos? ¿Qué opinas? Opino que aunque haya claros intereses en hacernos creer que, bueno, que todo va a estar terminando dominado por las máquinas, por la robotización, por una serie de mecanismos que generen todo menos la interrelación entre las personas, yo creo en el ser humano. Y como creo en el ser humano, siempre creeré que habrá espacio para el amor, que habrá espacio para la fraternidad, que habrá espacio para la esperanza, porque vuelvo a lo que decía al principio. Nadie puede robarnos lo que somos, nadie puede inmiscuirse en nuestra propia esencia humana, nadie puede robarnos nuestra libertad, y de nuestra libertad dependerá el amar a los seres humanos y el hacer una sociedad más fraternal y más justa. ¿Has sido alguna vez protagonista de algún hecho trascendental e inexplicable? No sé si se puede calificar como de trascendental o inexplicable, pues algunas experiencias que he tenido estando muy próximo a la naturaleza. Una sensación de integración con el todo, una sensación de unidad, una sensación de comunión con todo lo que te rodea, una sensación de estar por encima del espacio y del tiempo y de sentir una especie de felicidad inefable. Eso lo he percibido en momentos muy concretos, en instantes muy determinados, muy especialmente en estas tierras donde me encuentro ahora, donde especialmente con momentos como las espectaculares, inigualables puestas de sol que se pueden contemplar por estos parajes, he vivido experiencias de ese tipo y puedo aseguraros que son experiencias maravillosas. No son experiencias que haya vivido muy recientemente, las he vivido hace años, pero han sido tan preciosas y tan extraordinariamente potentes que jamás las he olvidado y jamás las olvidaré. ¿Qué sería para ti una experiencia religiosa? Pues es un poco lo que acabo de decir. Una experiencia religiosa sería algo así como una comunión integradora con el todo, con la unidad. Una sensación de que nada está fuera de ti, de que todo forma parte de un mismo cuerpo, de que nadie, aunque aparentemente esté en lo exterior, forma parte de algo diferente, sino que todos formamos parte de un único cuerpo. Esa sería para mí una experiencia religiosa. Dime, ¿qué has aprendido de las mujeres con las que te has encontrado a lo largo de tu vida? Bueno, tanto de las mujeres que he conocido a lo largo de mi vida como, bueno, pues de aquellas otras a las que he leído o de las que he conocido o tenido conocimiento de una manera indirecta, he aprendido fundamentalmente su capacidad de resistencia, su capacidad de afrontar el sufrimiento, su capacidad de amor a la vida hasta límites extremos, sobre todo su capacidad de resistencia. La resistencia que tiene una mujer, algunas de las cuales he conocido y conozco, afortunadamente, es absolutamente casi indescriptible. Solamente viéndolo de cerca y solamente viviendo de cerca esa experiencia se puede comprender hasta qué punto la mujer como tal es capaz de resistir la adversidad. ¿Crees que hay alguna diferencia entre los hombres y las mujeres? Bueno, yo creo que sí. Es evidente que los hombres también tienen una capacidad de resistencia, o tenemos una capacidad de resistencia importante, pero somos mucho más indolentes, somos mucho más
Es decir, el sufrimiento, nos resulta más difícil afrontar el sufrimiento. Somos más quejicas, como de alguna manera se podría decir, ¿no? En un sentido coloquial. Sí me gustaría decir, por otra parte, también de los hombres, que creo que a diferencia de las mujeres, los problemas entre los hombres se solucionan más y mejor. Voy a decirlo de una manera muy gráfica. A lo mejor una rencilla entre dos mujeres, pues igual dura toda la vida. Y a lo mejor una rencilla entre dos hombres igual se arregla dándose 4 puñetazos bien dados en las narices, incluso rompiéndose. Pero después de eso, con un abrazo se arregló todo. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, ¿eh? ¿Con qué familia te quedarías? ¿Con la que naces o con la que haces? ¿Qué es para ti la familia? ¿O cuál es tu ideal de familia? Bueno, para mí la familia no es la familia a la que te ascriben desde el momento que naces, simplemente porque, bueno, tengas unas vinculaciones sanguíneas con unos progenitores, con unos primos, con unos tíos, etc. No. Eso, siendo importante, para mí no es lo fundamental. Para mí la familia es la que se hace, la que construyes a lo largo de tu vida. Esa es la auténtica familia. Aquellos con los que quieres estar, aquellos con los que quieres convivir, aquellos con los que quieres compartir. No sé si con eso he respondido a tu pregunta. Bueno, me preguntabas también cuál es el modelo de familia en la que desearía o en la que creo. Yo en ese sentido soy bastante tradicional. A mí me sigue gustando la familia, pues con el padre y con la madre. Con los dos personajes que desarrollan o que personifican, que escenifican los dos roles que tenemos también en el mundo de la naturaleza. Ahora hay una extensión del concepto de familia, con muchas variantes, como bien sabéis. Bueno, yo no es que esté en contra de todo eso, pero soy bastante receloso. A mí me da un poquito de miedo, sin que eso signifique que esté en contra de todas esas variantes a las que me estoy refiriendo, pero me parece a mí que hay intereses, bastantes intereses que están fuera, más allá de los propios individuos protagonistas de estas nuevas familias, que están muy interesados en implementar estas nuevas variantes con una finalidad concreta, y es la destrucción de la familia tradicional. ¿Crees que la vida te ha dado lo que quieres o lo que necesitas? La vida le da a cada uno lo que necesita. Es algo que he ido aprendiendo a lo largo de la existencia vital. Uno puede desear muchas cosas, uno puede querer muchos temas, pero yo estoy con Eclesiastes. Eclesiastes decía que a cada uno se le da aquello que necesita y que todos los días hay un nuevo sol y que solo cuando uno está preparado para recibir es cuando se le da. Entonces, yo creo que efectivamente uno recibe de la vida lo que necesita, aunque a veces no lo podamos comprender. ¿Te refieres al libro del Eclesiastés? El libro del Eclesiastés, sí. Bien. Háblame de algún personaje o persona no famosa que admires y que te haya marcado. ¿Y por qué? Bueno, hay muchas, pero yo quiero referirme aquí y hacer un homenaje allá donde esté, que seguro que si está en algún sitio sea un lugar hermoso, porque un hombre como ese no podía estar en otro lugar ni puede estar en otro sitio. Es una persona a la que conocí poquito tiempo. Fueron pocas las conversaciones que tuve con él y pocos los minutos que tuve la suerte de compartir, pero me impactó de tal modo que ha quedado su impronta claramente marcada en mi vida. Se llamaba Martín. Era un hombre mayor, era un hombre con el que tuve la oportunidad a finales de los años 80 en el País Vasco de tener unas conversaciones que quedaron grabadas en mi memoria. Era un hombre en cuya mirada vi, jamás había oído hablar a nadie de la paz como oí hablar a ese hombre. Sus ojos brillaban cuando hablaba de paz. Este hombre formaba parte de una organización que seguramente hayáis escuchado, habéis oído hablar alguna vez, era Gesto por la Paz, en los años duros de Euskadi, donde se cometían muchas barbaridades y donde la sociedad estaba muy enfrentada. Este hombre fue un auténtico apóstol de la paz. Este hombre ha sufrido escupitajos, pedradas, estando solamente 3 o 4 personas en medio de una plaza
siendo objeto del escarnio público. Este hombre me contó todo eso y me hablaba de ello de una forma que me impactó, porque él no hablaba nunca de rechazo, ni siquiera hablaba de condena. Decía simplemente que algún día se darían cuenta que estaban equivocados y que él tenía que estar allí. Y eso me lo contaba de una manera tan increíblemente vehemente, me hablaba con una mirada tan limpia, tan nítida, de lo que era la paz, que yo jamás en mi vida he escuchado a nadie hacerlo de semejante manera. Ese hombre me impactó. Gracias, Martín. Y ahora, por el contrario, coméntame algo de alguien, de algún personaje que detestes. Uy, que detestes. Y de nuevo, bueno, ¿por qué? No voy a referirme en este caso concreto a ninguna persona en particular. Pero sí me voy a referir a una actitud que detesto y que jamás he perdonado ni perdonaré. Es la deslealtad. Aquellos en los que depositas tu confianza, aquellos a los que les das tu corazón, aquellos en los que, bueno, pues pones lo mejor de ti mismo y de una manera sorpresiva, inesperada y también, por qué no decirlo, bueno, pues absolutamente inimaginable, un día no solo te dan la espalda, sino que incluso te traicionan. Nunca he perdonado eso y nunca lo perdonaré. La deslealtad, los desleales, les he conocido, por desgracia. Y puedo deciros que para mí han sido algunas de las experiencias más duras, más tristes y también más dolorosas que he vivido nunca. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que te están escuchando en relación al futuro cercano y los nuevos paradigmas que se avecinan? ¿Y qué sugerencia les harías para afrontarlos y enfrentarlos desde tu bagaje personal? Bueno, yo les diría principalmente que intentaran mantener una personalidad propia. Es decir, que no se dejaran ni amedrentar, ni se dejaran robar lo que son ellos mismos. Es decir, estamos viviendo un momento en el que los cambios tecnológicos están siendo totales, donde va a haber a mí me parece unas modificaciones en lo que es la propia vida muy importante, y no tengo claro que vaya a ser para mejor, más bien pienso, aunque ojalá me equivoque, que va a ser para peor. Los jóvenes tienen ante sí un futuro difícil, un futuro incierto, un futuro muy distinto al que hemos vivido nosotros cuando éramos jóvenes. Yo les diría que sería muy importante que se especializasen en aquello que creen, en aquello para lo que creen que están hechos, que se dejaran llevar por el interior, que escuchasen su intuición, que dedicasen su tiempo a hacer aquello, insisto, para lo que crean que están hechos, para lo que crean que han nacido, y se dejaran de perder el tiempo con, bueno, pues haciendo carreras que a lo mejor no tienen ningún sentido, dedicando, bueno, en fin, hicieran eso. Y también les diría otra cosa, les diría que se acercasen a la naturaleza. La naturaleza es fundamental. En la naturaleza van a encontrar muchas cosas que el mundo urbano no les va a dar. Desgraciadamente, el urbanismo pienso que ha hecho mucho mal en este sentido, pero también creo que aquí hay una tendencia positiva. La gente joven está tomando conciencia de que es necesario, aunque esto sea todavía muy incipiente, de volver al mundo rural, de volver al campo, de volver a la naturaleza. Esto es muy importante porque la naturaleza van a reencontrarse en gran medida. Y termino diciendo que les diría también una cosa. Decía bueno, no recuerdo ahora muy bien quién era, pero había un escritor muy interesante, muy famoso, que decía que el destino reparte las cartas, pero eres tú quien las juega. Somos nosotros los dueños de nuestro destino. Vosotros, los jóvenes que me escucháis, sois los que forjáis vuestro destino. No os dejéis engañar con que tenéis que seguir por aquí, por allí o por allá. Seguid, escuchad la voz de vuestra conciencia, escuchad la voz de vuestro corazón. Esto me recuerda a cuando tú estudiaste Derecho en tu juventud, un poco por la tradición familiar que había. Y bueno, aunque ahora, después de muchos años, pues no te arrepientas de haber estudiado Derecho, pero sí que alguna vez me has confesado que a lo mejor te hubiese gustado estudiar otra cosa y que un poco lo hiciste empujado por presiones familiares, ¿no es así? Sí, exactamente. Yo provengo de una familia donde hay
bueno, pues mucha gente del mundo del derecho. Mi abuelo materno era magistrado. Bueno, pues hay abogados, hay fiscales, en fin. Entonces, bueno, siempre digamos que de niño ya, entre comillas, mamé la idea del derecho, ¿no? Desde pequeño, pues se me insufló ese espíritu de que yo tenía que dedicarme a esto, de que bueno, que yo tenía que ser no sé qué. Y bueno, pues hice esta carrera. Nunca me he arrepentido de haber estudiado derecho, pero sí que tengo que decir, y con el tiempo, a lo largo del deambular vital, me he dado cuenta de que igual, aunque el derecho ha sido importante en mi vida y sigue siéndolo, igual me hubiera realizado más y mejor como persona haciendo otras cosas, como podría haber sido, por ejemplo, el periodismo de investigación, es algo que me encanta, por ejemplo. Entonces, bueno, debemos escucharnos. Claro que para escucharnos hay que tener una personalidad forjada, y cuando se es joven eso no es fácil, eso porque hay muchas presiones. Por eso es importante que nos acerquemos a la naturaleza y que leamos mucho, porque eso da mucha cultura también, y también da mucha libertad de criterio. Entonces eso es lo que yo les recomiendo a los jóvenes. Bueno, para terminar, dinos tu frase favorita, o una de tus frases favoritas. Bueno, hay muchísimas frases favoritas que podría enunciar aquí, pero voy a quedarme con una muy sencilla que a mí me ha hecho pensar muchísimo y que creo que encierra una gran sabiduría. Y dice así: quien se pregunta el por qué, se pierde la vivencia. Fijaros, guardadla, escuchadla, dejaros sentirla en el fondo de vuestros corazones. Quien se pregunta el por qué, se pierde la vivencia. Vivamos el momento presente. Tampoco nos preguntemos muchas cosas acerca del mismo. Dejémoslo sentir. Dejemos a un lado el futuro, que es un impostor, y dejemos también a un lado el pasado, que es el otro gran impostor. Vivamos el presente, el momento, porque ese no va a volver, es irrepetible. Se nos ha dado y tenemos el derecho, el deber y también el privilegio de disfrutarlo hasta el límite máximo. Fijaros, no te preguntes el por qué de lo que estás viviendo, simplemente vívelo, déjalo sentir, haz lo tuyo. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por tus palabras, y a vosotros, seguidores y amigos de este canal, si os ha gustado, como dice Antonio, suscribiros, y sin más, ¿cómo dices? Sin más, y como siempre, os envío desde este lugar maravilloso donde me encuentro, donde he querido compartir con vosotros estas pequeñas reflexiones, mi saludo fraternal de salud y libertad.